técnica. Quiero que se sienten, quiero máximo respeto, quiero que traigan palomitas y una bebida, de preferencia que sea un tequila o una cerveza, porque el día de hoy, mi gente, vamos a reaccionar a Historia de México, cabrones. Hoy se viene uno de los momentos más emblemáticos en la historia de este país, cabrones, y los quiero atentos y anotando y prestando atención, porque se viene una de las historias más pinches interesantes en el mundo agropecuario, habidos por haber, claro que sí. El hombre que no le tuvo miedo a la muerte, caso Chalino Sánchez. Se viene cine de nuestro queridísimo Fusgo, que el cabrón es God. Pocos momentos en la historia han marcado la valentía de un hombre para la posteridad como este acto de Chalino Sánchez, un cantante que mientras estaba en plena presentación recibió una nota que cambió su rostro por completo. Una narconota. Y no hace falta ver el contenido de... ¿Te gusta su música, Tartaja? La verdad es que 2 cancioncillas, güey. Yo soy más de Valentín Elizalde, güey, la verdad. esta para saber que contenía un mensaje de amenaza, pues Chalino se había hecho un montón de enemigos a lo largo de su vida, así que sabía que tarde o temprano le iba a llegar la hora, por lo que dejó el miedo a un lado y se dijo a sí mismo, el show debe continuar. La popularidad... A los culos no... Camisa de México, loco. Nah, hombre, loco, al Fusgo lo amamos cada día más. que la música mexicana ha ganado en este último tiempo ha hecho que muchos se preguntaran quién era Chalino Sánchez, y vaya que era un personaje digno de una película del Medio Oeste. Y en este video, ese güey es mi ídolo, soy peruano. sin lugar a dudas, tengo el honor de contarles la historia más impactante que jamás le haya visto a un cantante. El 30 de agosto de 1960 en Sinaloa, México, nació Rosalino Sánchez Félix, al cual durante todo el video vamos a llamar Chalino, ya que a él no le gustaba que lo llamaran por su nombre real, y es que Rosalino le parecía afeminado. Así que, como seguía, Chalino se crió en una familia humilde, el otro México, que se ganaba la vida trabajando duro en el campo cerca de un pueblo conocido como El Guayabo. Chalino era el menor de 7 hermanos y desde que tuvo uso de razón se dio cuenta de que no iba a tener una vida para nada fácil, puesto que siempre se vio rodeado de carencias económicas y de una figura que lo guiara, y todo esto se intensificó a sus 6 años cuando su padre falleció, por lo que quedó a cargo de su hermano mayor, quien asumió el rol del hombre de la casa. Esto hizo que al no tener una figura paterna con la madurez ni la educación necesaria para orientarlo, Chalino se metería constantemente en graves problemas, y es que a menudo se peleaba con los niños de otros ranchos con palos y piedras. Así desarrolló un instinto de supervivencia desde muy pequeño, acompañado de un temperamento impulsivamente violento, ya que cuando vives en un ambiente así, lo último que puedes hacer es demostrar debilidad. Después de terminar la primaria, Chalino abandonó la escuela para seguir con los pasos de su familia, dedicándose al trabajo de campo, laburo que era bastante fuerte, y para sobrellevar las largas jornadas cosechando maíz, Chalino silbaba y cantaba las... Chat, ¿alguno de ustedes ha trabajado en el campo? Es una putiza, güey, el trabajo en campo. Canciones de Luis Pérez Mesa, su cantante favorito y modelo a seguir. El chico encontraba consuelo en la música para digerir mejor esa vida en la que prácticamente estaba sentenciado a estar hasta el fin de sus días trabajando en el campo debido a las pocas oportunidades que había en su entorno. Por eso, cuando les comentaba a sus compañeros que él quería ser un artista, estos reaccionaban con incredulidad y unos pocos con admiración. Y es que Chalino era muy trabajador, pero la idea de vivir del campo no le resultaba para nada atractiva. Es que es muy matado, güey. Es una profesión muy noble, güey, vivir del campo. Pero, amigos, jodidamente matado, güey. O sea, es un esfuerzo físico de 4 de la mañana a pinches 12 de la noche, güey. Todos los días, putiza, sol, calor. No, es una vergüenza. Es muy noble, pero es una vergüenza. Por eso que desde muy pequeño, su sueño era salir de ese pueblo y tener éxito Ni que fuera negro para trabajar en el campo. No mames. En otro lugar con mayores oportunidades. Sin embargo, ese sueño debía esperar, porque ocurriría un trágico evento que cambiaría el destino de Chalino. Te jode la espalda horrible. Para siempre. Por ese tiempo, en aquella zona norte de México estaba creciendo todo lo que era el crimen organizado,
y a pesar de que este movimiento no estaba tan instaurado y no causaba tantos problemas en los 70s como sí en tiempos posteriores, igualmente cualquiera involucrado en esto era alguien de temer, por lo que si no eras un valiente dispuesto a enfrentarte a los criminales, lo más prudente era agachar la cabeza Bastián, bienvenido. y tragar saliva. Una amiga que ya está bien flaquita, trabaja en el campo en el invierno y siempre se enferma. Es que sí es una putiza, güey, o sea, es estar agachado. Bueno, es que también depende mucho del sembradío, pero es estar agachado, putearte la espalda, las rodillas, las articulaciones en general. Oh, no, güey. O sea, trabajar en el campo es duro, güey. Cuando ellos te pasaban por encima, y la prudencia de Chalino sería puesta a prueba cuando siendo tan solo un niño de 11 años. El campo en el que trabajaba era de mi familia y así salí adelante y terminé mis 2 carreras. Pues es que lo que les digo, o sea, es una profesión muy noble, güey. Y si se hace bien, se puede ganar bien. Pero, verga, güey, el sacrificio físico que conlleva es serio. Presenció aquella noticia que destrozó por completo su inocencia. Según cuenta, el Tartaja tenía un espectador que era narco. Pues según él era narco, güey, pero ¿quién chingados era, güey? Bueno, es que realmente han habido varios, güey, que según eran narcos y... todo comenzó cuando su hermana Juana fue víctima de un abuso íntimo por parte de un mafioso y uno de sus matones que se encontraba en el pueblo. Y no conformes con eso, los malvivientes dejaron a la joven tirada completamente desnuda en plena calle. Uno de estos agresores era muy conocido en el pueblo y le decían el Chapo Pérez. E imagínense lo traumático que debió ser para un niño de 11 años enterarse de semejante aberración en contra de su propia hermana. Y lo que más difícil se le hizo de digerir a Chalino era que le decían que solo podía aceptar lo sucedido, ya que era imposible que un niño como él pudiera hacerle algo a un tipo con tan mala fama como el Chapo Pérez. No obstante, el odio y el rencor que se el LSK, no tengo pruebas ni tampoco dudas. empezó a formar dentro de Chalino no hizo más que crecer con el pasar del tiempo. Tartaja, si supieras cómo está la situación del campo en la economía, es fea y más hoy. La causa número 1 de desvivimientos es el cáncer por los pesticidas. No, sí, güey. También hubo una época donde había mucho melanoma, güey, también por tanta exposición al sol. Los malos pagos, los malos tratos en México, el campo dominado por el narco, güey, también. No, güey, es terrible, güey, terrible. Y él no iba a dormir tranquilo hasta tomar venganza. Siendo influenciado por las figuras rebeldes de la Revolución Mexicana, Chalino se convirtió en una especie de justiciero social. Es así como consiguió su primera pistola, la cual llevaba consigo a todas partes. Todo esto con el fin de proteger a los más indefensos de los abusos del crimen organizado. ¿Tú me estás diciendo que el Chalino era un Batman que cantaba, güey? De día era Batman y de noche era el Chalino. Y esto hizo que se ganara el cariño de mucha gente en el pueblo, pero por otro lado, esto también le hizo ganarse bastantes enemigos. Tras varios años de espera, el odio que sentía Chalino seguía intacto. Por nada del mundo iba a dejar que el crimen en contra de su hermana quedara impune, por lo que a sus 17 años, cuando se enteró de que por el Chatlino, literal, Focando, bienvenido. fin el Chapo Pérez estaba de vuelta en el pueblo. Tartaja, es más duro ser enfermero o trabajar en el campo. Trabajar en el campo, güey, no mames, por lo menos de enfermero estás trabajando en el aire acondicionado, güey, ¿sabes? También es una putiza, pero es que es más putiza el campo. Chalino sabía que no podía echarse para atrás y que así le costara la vida, debía vengar la dignidad de su hermana de una vez por todas. Se celebraba el Día de la Revolución Mexicana y para celebrar esa fecha se realizó una fiesta en un antiguo colegio. Gran parte del pueblo estaba pasando esa tarde ahí con la música alta y disfrutando del momento, hasta que llegado a un punto de la noche, se dice que Chalino se acercó al Chapo Pérez con un rostro serio, sin decir absolutamente nada, y cuando por fin se puso enfrente de él, sin siquiera darle el más mínimo chance de reaccionar, desenfundó su arma y comenzó a descargar toda la ira que llevaba acumulada durante toda su adolescencia, desatando el caos en dicha fiesta. Y para cuando los hombres del Chapo Pérez estaban listos para devolverle el fuego a Chalino, ya era muy tarde. El joven se había desvanecido entre los matorrales, desapareciendo sin dejar rastro alguno.
Tras enterarse de este violento episodio y la muerte del pandillero, la gente cercana a Chalino sabía que si el chico se quedaba en el pueblo, no le iba a quedar mucho tiempo entre los vivos, por lo que pusieron todos los medios necesarios para sacarlo del país. De este modo, Chalino cruzó la frontera en dirección a los Estados Unidos en el año 1977 por una ruta clandestina con la ayuda de los coyotes. Una vez cruzada la frontera, Chalino se estableció en casa de su tía en Los Ángeles, California, y comenzó a ganarse sus primeros dólares nuevamente trabajando en los campos de Coachella. Una vez aquí, su hermana Juana, quien también migró, le presentó a Marisela Vallejo Bolaños, una mujer con la que Chalino empezó una relación y al poco tiempo tuvo 2 hijos, uno llamado Adam y la otra Cynthia. Sin embargo, pese a que trabajando aquí hacía más dinero que en México, Chalino estaba cansado. Sí, pues cobraba en dólares, güey. De la vida en el campo, por lo que decidió irse por el camino más corto e iniciarse en la microcomercialización de sustancias, la venta de vehículos de segunda mano y transportar inmigrantes indocumentados. El Chalino era pollero, güey. No me chingues, güey. Es neta. No me lo creo, güey. ¿A poco era pollero el Chalino, güey? Grog, el Chalino fue coyote en USA. Sí, el Chalino Sánchez, Rosalino Sánchez Félix, fue coyote, pollero en sus años jóvenes, según su biografía en Wikipedia. Wikipedia. Múltiples fuentes confiables, incluyendo reportajes y libros sobre su vida, después de huir de Sinaloa alrededor del 75 y el 77, tras el incidente en el que desvivió a un cabrón, se fue a Tijuana, y cruzó como coyote, ayudando a cruzar inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Luego cruzó él mismo y, junto con su hermano mayor Armando, operó un negocio de contrabando de personas en la frontera, principalmente Tijuana-San Diego. Esto forma parte de la etapa pre-musical de trabajo en los campos de California. Lavó platos, vendió carros, traficó pequeñas cantidades de drogas y fue coyote para sobrevivir. Su hermano Armando también era pollero y fue desvivido en Tijuana en el 84, lo que inspiró uno de sus primeros corridos. Amigo. Desde la frontera hasta el interior de los Estados Unidos. Todo esto en compañía de su hermano y socio Armando. Es más, se presume Luis Miguel se queda pendejo en lo del Chalino. Que en una de estas idas y vueltas entre las fronteras, Chalino fue traicionado. Resulta que el hombre tenía un socio que le debía $120,000. El diablo. Y este socio le dijo que fuera a cierto lugar para pagarle $90,000 de esa deuda. Chalino, pues creyendo esto, fue con su hermano a dicho lugar, y una vez ahí, en lugar de recibir el dinero prometido, ambos fueron atacados a tiros. Ante el peligro, el hermano de Chalino huyó en una dirección y Chalino en otra, siendo perseguidos por separado. Por suerte, Chalino logró refugiarse en una casa donde un niño lo escondió. Cuando los agresores llegaron preguntando por él, el niño les dijo que se había ido por otro camino. Y esta era la vida de Chalino, una montaña rusa de puros problemas que lo obligaban a mantener los ojos bien abiertos las 24/7, porque cualquier día podía ser el último. No obstante, por más precauciones que tomara, nada de eso lo preparó para un fatídico día de 1984 en el que se enteró de que su hermano y socio Armando Sánchez había sido asesinado de 2 disparos en la habitación de un hotel de mala muerte en Tijuana. Y es que tras haber ganado una pelea a mano limpia, su rival no aceptó la derrota y decidió quitarle la vida. Consumido por el dolor y la necesidad de hacer justicia, Chalino se dirigió de inmediato a Tijuana para investigar los detalles del crimen, pero en lugar Amigos, literalmente Batman, güey. de encontrar respuestas, fue capturado por las autoridades y puesto tras las rejas en Tijuana durante un año por delitos de poca relevancia, o eso se cree. Y es que de esto no se sabe mucho, porque Chalino ingresó con un nombre falso a prisión, ya que en ningún registro de las cárceles y calabozos de Tijuana figura su nombre real.
Qué sorpresa, Tijuana haciendo las cosas mal. Lo que sí se sabe es que en este recinto él se juntaría con un primo suyo que sabía tocar la guitarra y con otros presidiarios que lo acompañaban con aplausos. Es así como Chalino empezó a cantar canciones de artistas populares, soltando cada vez poco a poco su espíritu artístico, y como ahora él se encontraba sin nada más que hacer, decidió escribir su propia música. En esta contaba de manera entretenida e inmersiva las aventuras y desventuras de aquellas personas relacionadas al mundo del tráfico de sustancias y el amor, y para su sorpresa tuvo muy buena acogida entre los demás reclusos. La primera de sus composiciones fue una canción titulada El Sapo, la cual era un homenaje a su hermano Armando. Una vez salió libre, Chalino regresó a Los Ángeles con la intención de retomar una vida más tranquila. Pensaba dedicarse a oficios comunes y corrientes como lavar platos y autos, pero esta calma le duró poco. Resulta que descubrió que el dueño del restaurante donde lavaba trastes andaba metido en negocios turbios relacionados con las sustancias. Válgame. Así que sí, este era el Gus Fring de la vida real. Y como no podía ser de otra forma, Chalino terminó trabajando como su chofer y socio en este oscuro mundo. Pero ese nuevo empleo tampoco le duraría mucho, ya que tras un ajuste de cuentas por parte de un grupo rival, a su jefe lo bajaron a balazos. Como consecuencia de esta tragedia, Chalino compuso un corrido en honor a su difunto jefe. Tartaga, yo sé que no tiene nada que ver con el Chalino, pero ¿tú crees que la Profeco intervenga en el desmadre que está haciendo Sonic Jacket? ¿Cómo la primera vez que Profeco le mete sus zapes a Sonic, ¿qué hizo Sonic? Esta canción se hizo tan popular entre los mexicanos radicados en Los Ángeles que comenzaron a pedirle a Chalino que narrara sus propias historias a través de la música. Y dato curioso, este hombre inicialmente no aceptaba dinero a cambio de sus composiciones. No señor, su método de cobro era bastante peculiar, ya que solo aceptaba relojes caros, armas de fuego, ropa cara y demás. También a él no le gustaba... Así evades impuestos, güey, porque como... Claro, güey, o sea, ¿qué te va a tasar el SAT, güey? O sea, hay que saber cuánto cuesta ese reloj y, o sea, y no tienes el dinero de ese reloj. Entonces, mira, es una forma de no pagar impuestos. Un genio, güey. O sea, cada vez me cae mejor el Chalino. Salir en las fotos de la portada de sus álbumes, pero al final, pues, terminó cediendo porque, pues, así vendía más y su imagen se hacía más popular. Pero él decía que no le gustaba el andar por ahí tan público y tomarse tantas fotos porque era consciente que tenía muchos enemigos. Con el pasar del tiempo, nuestro protagonista empezó a cobrar $3,000 por cada corrido compuesto, y así al poco tiempo Chalino ya se había hecho un nombre en la escena musical de Los Ángeles, presentándose en vivo junto a la agrupación Los Cuatro de la Frontera en bares y clubs nocturnos. Y una vez pude escribir más canciones, ya pagué mis impuestos, el hombre pagué ya hoy. podía darse una vida más holgada dedicándose de lleno a lo suyo. Así que el siguiente paso fue ir al estudio de grabación de Don Ángel Parra para registrar su primer material discográfico. Se supone que los músicos contratados iban a hacer esta vez todo el trabajo de interpretación, ya que Chalino no era lo que se conocía como un músico profesional. Sin embargo, el cantante contratado brilló por su ausencia. Fue entonces cuando Chalino, con la determinación que lo caracterizaba, tomó el micrófono firmemente y comenzó a cantar durante 15 canciones sin parar, las Yo me la rifo, es que lo escucho diciendo, yo me la rifo, no hay pedo. cuales serían grabadas en vivo y en directo junto al grupo de músicos. A pesar de ya contar con un disco grabado y con la experiencia necesaria para emprender vuelo como artista, a Chalino le costó un mundo poder darse a conocer en las radios. Recordemos que hace unas décadas no existían aplicaciones de streaming y el único medio No existían ni los smartphones, güey, ¿no? para hacerse conocido era el si lograban transmitir tu música en la radio. Chalino es el peso pluma de mis papás. Peso pluma, es pendejo lado del Chalino, güey, no mames. El Chalino se limpia el culo con el pelo de Peso Pluma, güey. Detalle es que nadie quería arriesgarse a reproducir la música de Chalino. Es más, la tildaban como de mal gusto o narcomúsica. Además, decían que el pobre ni siquiera sabía cantar bien, así que ponerlo al aire solo traería jalones de orejas y pérdidas. Sin embargo, hubo un visionario dispuesto a apostar por él pese a la polémica que giraba en torno a su persona. Se trataba de Pedro Rivera, el dueño de Cintas Acuario, disquera que llegó a darle voz a grandes como Jenny Rivera y Valentín Elizalde. Y aunque
Y mira cómo terminaron ellos también, güey. Que Chalino no estuviera Curiosidad, no lo creo. dotado con una voz armoniosa y mucho menos comercial, Don Pedro vio potencial en su propuesta y decidió invertir en ella, dándose cuenta que lo que hacía que el hombre destacara era su actitud y sus letras crudas. De este modo, con la ayuda de Don Pedro, la música de Chalino fue cruzando fronteras, dejando a un lado el solo tener como público a ese pequeño nicho de emigrantes en Los Ángeles. A partir de este punto, Chalino comenzó a recibir más invitaciones y contratos para presentarse en vivo. Tartaja, si Don Pedro Rivera se acerca a ti a proponerte un negocio, corre, no. Pues, cuando le vea la cara, yo ya estoy en Japón, güey. De hecho, uno de los contratos más importantes de su carrera fue cuando lo invitaron a presentarse en enero de 1992 ante un público de 400 personas en el bar Plaza Los Arcos, ubicado en Coachella, California. Tartaja, sobreviviste al terremoto. El terremoto no fue por mi ciudad, güey. Acuérdense que México es jodidamente grande, güey. Entonces no fue en la parte sur del país, güey. Acá no, acá todo bien. Aquí se celebraría una fiesta de 15 años. Chalino estaba muy emocionado y desde que comenzó el show lo hizo muy genial como siempre. Pero en esta ocasión, dentro del público, había un tipo borracho y grosero llamado Edward Gallegos, quien entre gritos empezó a pedirle que cantara El Gallo de Sinaloa, a lo que Chalino le contestó que tuviera paciencia, ya que le iba a cantar más adelante, pero que tenían que seguir con el setlist programado. A pesar de la explicación, Gallegos no supo esperar y volvió a exigir la canción, esta vez apuntándole por la espalda a Chalino con un revólver calibre 25 justo cuando iba a comenzar con la siguiente canción. Calibre 25, eso existe. Ah, pues sí existe el calibre 25. El diablo. No tenía ni puta idea que existía el calibre 25, te lo juro. Bueno, ya aprovechando, toda la gente que está viendo esto en YouTube, recuerden que se pueden hacer miembros en el Rincón del Tartaja, que eso me ayuda muchísimo, así como todos estos cracks de aquí que son geniales. Y si les gusta el contenido de cartitas de Pokémon y de Yu-Gi-Oh, suscríbanse al canal de Tartaja TCG, que aquí también robamos contenido y hacemos unboxings de los productos más nuevos de Yu-Gi-Oh y de Pokémon. Pero bueno, sigamos. Al escuchar los gritos del público y ver las miradas de preocupación, Chalino se dio cuenta que lo estaban amenazando y sin pensarlo sacó la pistola que siempre llevaba consigo lo más rápido que pudo y comenzó un intenso tiroteo. Lo primero que sucedió en este encuentro fue que Gallegos le disparó 2 veces al cantante, llegando a perforarle el pulmón derecho. Pero la mala suerte de verdad golpeó a Chalino cuando este fue a disparar y cuando estaba ahí se dio cuenta de que su arma se había encasquillado, por lo que su primer instinto Por eso es importante darle mantenimiento a sus armas. Fue arrojársela en la cara a Gallegos, pero esto no fue suficiente para defenderse y el cantante se mantuvo de pie así como pudo mientras perdía sangre hasta que su cuerpo se desplomó en medio del caos, con toda la gente gritando y corriendo despavorida. Desgraciadamente, las balas también alcanzaron a uno de los músicos, así como a personas inocentes que conformaban el público, acabando con la vida de 2 e hiriendo a varios más en el proceso. Ambos pistoleros serían llevados al hospital. No obstante, Chalino, aparte de sus heridas, salió bien librado de este incidente, a diferencia de Gallegos, quien fue encarcelado. Y lo curioso de este episodio fue que mientras Chalino se encontraba en cama recibiendo oxígeno durante varios días en el hospital de Palm Springs, el rumor de que había muerto tras aquella balacera en Coachella comenzó a esparcirse en las radios locales. Gran publicidad, ¿eh? O sea, es una mierda que te hayan disparado, güey, ¿no? Pero como publicidad viene perfecto, güey, porque es como de que, güey, mataron al Chalino. O sea, imagínate ser un músico que estás empezando, la gente no te quiere dar lugar por tus polémicas y la chingada, te dan una oportunidad, en esa oportunidad te balean, la gente empieza a pensar que estás muerto, todos lados empiezan a decir, el Chalino se murió, mataron al Chalino, el Chalino asesinado en un tiroteo y la chingada, todo el mundo empieza a hablar de ello, y luego regresas tú en unos días, cual Jesucristo, pero de la música agropecuaria, y dices, aquí estoy, cabrones. Todos los focos voltean a ver a ti y encima tienes contenido para hacer una canción, güey. Y dicho rumor despertó un gran interés en su música, haciendo que sus canciones llegaran Otra razón para no ir a fiestas.
a oídos de un nuevo público. Y es que esto no ha Como la Selena, pero sin regreso. cambiado. El diablo. A día de hoy, igual, cuando fallece un cantante, sus canciones reciben más atención que nunca. Pero pasa que Chalino, en realidad, sí que estaba vivo para aprovecharse de esa fama. Solo que tristemente este periodo no le duraría mucho tiempo. Finalmente, tras hacerse conocido como un ícono de la Grande, Carlos. Hola, Tartaja. Hola, Cara Carlos. sonriente. Besote, guapo. Gracias por los 20 pesotes. Te quiero. cultura gángster mexicana, por su dureza y por tener tantos huevos al no temerle a nadie, las canciones de Chalino llegaron a un público masivo, y lo que más le llenó el corazón fue que estas empezaron a sonar en México, la tierra que lo vio nacer. Su música se convirtió en un himno para aquellos grupos marginados como migrantes o personas que vivían en pueblos o zonas rurales que no se identificaban para nada con la música comercial del momento. Y al final, por lo que sucedió en Coachella y al revelarse que seguía vivo, Chalino comenzó a vender muchas entradas para su gira en todo el estado de California. Las cosas parecían ir mejor que nunca. El hombre empezó a trabajar tanto que su agenda estaba llena con grabaciones de estudio, conciertos y celebraciones, y tan solo 3 meses después de que le perforaran el pulmón, el cantante recibió una invitación para regresar a México, donde le ofrecieron $20,000 por tan solo unas pocas horas de espectáculo. $20,000 de aquellos tiempos era feria, ¿eh? Sin embargo, muchas personas cercanas le hicieron saber que podrían haber muchos problemas si regresaba a México, y más si hacía un concierto en donde muchos de sus enemigos iban a saber perfectamente a qué hora y dónde iba a estar. Pero a Chalino se le hizo agua a la boca. $20,000 era demasiado dinero. Por Pues mientras no se le haga agua la cola, güey, todo bien. ser de donde era, él era consciente que había gente que estaba dispuesta a trabajar quebrarlo. todo un año en el campo o incluso acabar con la vida de alguien por mucho menos de esa cantidad. Así que a pesar de las advertencias, Tartaca, si fueras cantante, ¿cantarías en una fiesta de narcos o fiesta de morena? Depende de la cantidad de dinero. Chalino aceptó la oferta. En Al Valentín Elizalde le pasó lo mismo, ¿no? No, al Valentín Elizalde le fue peor, creo. parte también porque sabía que su tiempo en este mundo ya estaba contado. Había estado cerca de la muerte tantas veces que él ya no le tenía miedo. Así que para qué vivir asustado y perder una oportunidad tan grande si tarde o temprano uno de sus enemigos podía acabar con su vida en cualquier momento. Amigos y Después de estar enemigos. varios años fuera de Culiacán, ignorando los problemas que había dejado en esas tierras, en la noche del 15 de mayo de 1992, en el local Bugambilias, en compañía de su agrupación, Chalino tenía preparado dar la mejor presentación de su vida con el fin de que su regreso a Sinaloa fuese magnífico. Se viene, chat. Y desde un primer vistazo se veía que eso iba a ser así. El piso del salón estaba a punto de caerse de tanta gente que llenaba el local, bailando y gritando al ritmo de los corridos. Pero así como dentro del público había quienes lo adoraban, también había quienes estaban pendientes a la salida para tomar venganza. Con la parte de la presentación que logró ser captada en cámara, mucha gente ha especulado si Chalino desde arriba en tarima sabía quiénes lo querían lastimar, o también de eso raro de que varias personas se le acercaron a hablarle para advertirle de los rumores sobre qué le querían hacer. Y de lo único que sí se puede hablar como algo cierto fue que cuando el hombre se preparaba para cantar su éxito Alma Enamorada, una misteriosa nota le llegó repentinamente. Este parecía ser un pedido más del público, pero al leerlo el ambiente de fiesta se congeló en su rostro mientras la música corría de fondo. La sonrisa de Chalino se desvaneció al instante, poniendo una cara de preocupación en la que su primer instinto fue quitarse el sudor de la frente. Pero, ¿qué decía ese misterioso papel? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pues ¿Qué habrá dicho ese pinche papel, güey? Chalino no se lo comunicó a ninguna persona, ni siquiera a sus allegados que se encontraban en aquel local festejando junto a la música. Algo bastante extraño, pues él se caracterizaba por ser muy impulsivo. Lo primero que esperarían de él es que empezara a averiguar quién fue el que le mandó esa nota, pero eso no ocurrió. Llegó un acto que hasta el día de hoy asombra a todos aquellos Qué boleto es puto. que se enteran de la historia Puto el que lo lea. de Chalino. Él continuó con el show.
Una vez finalizado el espectáculo, Chalino se bajó de los escenarios rumbo a su camioneta que lo esperaba en el estacionamiento del local. Y en este momento sucedería un encuentro muy incómodo, pues un fan que iba muy borracho se le acercó y empezó a ofrecerle un arma de fuego, asegurando que se la vendía más barata por solo tratarse de él, a lo que Chalino de manera muy cortés rechazaría la oferta, pues no la deseaba ni la necesitaba. No obstante, el sujeto se puso muy terco y comenzó a insistirle una y otra vez hasta que el cantante, cansado, decidió subir las ventanas de la camioneta y dejó el lugar acompañado por amigos y familiares a bordo. Es importante recalcar que por su seguridad, Chalino se presentó esa noche con un chaleco antibalas y contaba con 2 camionetas en las que se trasladaban unos policías que cumplían la función de guardaespaldas. Sin embargo, al salir del estacionamiento, él y sus escoltas se separaron, dejándolo desprotegido durante varios minutos, un espacio de tiempo crucial que cambiaría la historia del corrido mexicano para siempre. Mientras se dirigía a casa de una de sus tías, las alarmas de Chalino se encendieron nuevamente al notar algo sumamente inquietante en su espejo retrovisor. Se trataba de las figuras de 2 camionetas desconocidas que se iban dibujando cada vez más cerca en la carretera. Ambos vehículos iban encendiendo y apagando sus luces delanteras constantemente mientras le alcanzaban. Es así como de repente ambos vehículos aceleraron bruscamente, cerrándole el paso a Chalino, quien llamaría a sus guardaespaldas para que llegaran al lugar lo antes posible. Evidentemente, esto no sería suficiente para sacarse el problema que tenía encima, por lo que, esperando el peor escenario posible y ya casi resignado, detuvo el vehículo, sacó su pistola de la guantera y la puso en sus piernas, listo para enfrentar él mismo a su destino. En dichas camionetas que los perseguían se desplazaban individuos vestidos de agentes con una presencia intimidante, portando armas y emanando un aura de misterio. Estos lentamente se acercaron en dirección a la ventana de Chalino, quien, sudando frío, luchó en todo momento por mantener su serenidad. Acto seguido le pidió a sus acompañantes que se escondieran, advirtiendo que finalmente habían llegado por él. Es así como luego uno de aquellos misteriosos agentes se acercó al asiento del cantante y le pidió que bajara los vidrios. Este sujeto se presentó como un agente federal de la Brigada Antisustancias y, dando a un paso breve pero incómodo interrogatorio, le dijo a Chalino que tenían información sobre supuestas grandes cantidades de polvo blanco en su posesión, exigiendo que los acompañara de manera inmediata para aclarar el asunto en presencia de su general. Traían tenis esos güeyes. Aunque la acusación era totalmente falsa, Chalino fue sacado del vehículo obedeciendo las órdenes de los supuestos agentes y se subió a una de las camionetas de sus perseguidores, solicitando como última petición que no les pusieran un dedo encima a su familia ni a sus amigos, quienes se encontraban completamente atónitos observando cómo se llevaban a su querido Gallo de Sinaloa, quien por sus últimas palabras se sospecha que sabía que en realidad estos hombres no eran policías, pero que para que ninguno de sus seres queridos saliera lastimado, decidió entregarse sin oponer resistencia alguna. Joder, es que el Chatlino, güey, literal, Tras 10 minutos de espera, los refuerzos de Chalino habían llegado. Lamentablemente ya era demasiado tarde. Solo atinaron a intentar seguirle el rastro de quienes lo capturaron, lo cual no tuvo éxito alguno. Y horas después se revelaría aquello que tristemente ya muchos se veían venir. Poco después, a las 6 de la mañana de ese 16 de mayo, unos campesinos encontraron el cuerpo sin vida de Chalino Sánchez. Este se encontraba boca abajo en un canal de aguas negras en Culiacán. En un principio nadie se imaginaba que ese era el artista. Le habían quitado todas sus pertenencias de valor, como el reloj, anillos, cadenas y algunas prendas de vestir, aunque su sombrero quedó a algunos metros de su cuerpo. Además, su cara estaba irreconocible y su cuerpo estaba repleto de moretones. Era obvio que antes de quitarle la vida le dieron una paliza con los ojos vendados y las muñecas y tobillos amarrados con cuerdas. Y finalmente el rey del corrido perdió la vida por 2 disparos que recibió por detrás, acabando con su veloz ascenso al estrellato.
Una de las teorías más sonadas es la que sugiere que los hombres del Chapo Pérez buscaron vengarse de Chalino por el presunto ajuste de cuentas que tuvo con él 15 años atrás. Otra teoría digna Verga, eso sí es beef, güey, 15 años. de un acertijo se encuentra en la letra de una canción titulada Chalino del músico Edén Muñoz. En esta canción se menciona a un tal Don Emilio Quintero Payán, un capo del cartel de Guadalajara conocido por conquistar a muchas jovencitas en todo el estado de Sinaloa, y se rumorea que cuando Don Emilio descubrió que Chalino Sánchez estaba enamorando a su chica favorita, este señor entró en cólera, tanto así que de esa es la teoría que yo conozco. inmediato, mediante sus hombres, le ordenó a Chalino que abandonara el territorio y que en caso de no irse iban a acabar con su vida. Pero así como se vio con el tema de la nota, el cantante siguió en la suya a pesar de la amenaza. Se especula que Don Emilio contrató al Chalo Araujo para mandar al Gallo de Sinaloa al otro mundo, pero igual nos quedaremos con las ganas de saber qué pasó exactamente, pues un año después de la partida de Chalino, la Policía Federal localizó a Don Emilio y lo exterminaron junto a 2 de sus secuaces. Entre sus pertenencias encontraron una placa falsa de policía y armas del mismo modelo que utilizaban los agentes mexicanos, descubrimiento que sumó más a la teoría de que estos eran los hombres que persiguieron a Chalino. Por su lado, el Chalo Araujo era muy difícil de encontrar, pues el hombre era un tirador enfermizo, hasta estaba siendo buscado por acabar con la vida de varios policías de alto rango, pero finalmente en el año 2006 el hombre fue encontrado sin vida en su casa en Culiacán, producto de un disparo que él mismo se propinó. Se presume que sufría de depresión. Por estas razones, nada oficial se puede confirmar, ya que las personas que podrían tener información al respecto no están dispuestas a revelar quiénes fueron los culpables de su captura y final, ya sea por miedo o porque simplemente no quieren alborotar el avispero de un caso que ya dieron por perdido. También recordemos que Chalino tenía muchos enemigos y él mismo sabía que la puñalada le podía caer desde cualquier dirección, pues el mero hecho de que sus canciones se suicidó con 3 disparos en la espalda. Pongan tan abiertamente se tropezó sobre un cuchillo 17 veces. Aquellas historias sobre criminales podría ser un motivo suficiente para que lo quieran silenciar, y a pesar de todas estas adversidades, su hijo Adam siguió sus pasos desde los 9 años. Eso sí, Adam prefirió enfocarse en la música romántica con letras más ligeras, y vaya que le fue bien vendiendo discos y llenando estadios. Desgraciadamente a los 19 años sufrió un trágico accidente de tránsito que hizo que dejara este mundo en el momento Verga, bien chavo, güey, 19 años. Más álgido de su carrera, justo al igual que su padre. Espero que te haya gustado el video, y si es así te recomiendo este caso. Videazo, no, historia de México, güey. Se los digo, la historia del Chalino, este cabrón era el Batman mexicano, güey. Nada más que lo bajaron, lo dieron de baja, güey, chale, güey.